buenos días, mi nombre es Erika Zapata, periodista y otra campesina como ustedes. Gracias por estar pendientes de nuestro contenido cada mañana. Bienvenidos a la finca de hoy. En esta ocasión los saludo desde las fincas del oriente del departamento de Antioquia, fincas turísticas. Hay que decir que por estos días se ha reactivado la economía con las diferentes actividades que aquí implementan los campesinos, por ejemplo, la siembra de flores para exportación. Bienvenidos al capítulo de hoy. Ya les hablaremos sobre el control biológico de parásitos en ganadería, cómo se implementa, ya se los contamos en instantes. Ya les hablaremos sobre los cuidados en la lechuga Batavia, en esa variedad, tiene un muy buen sabor, sin embargo, hay una serie de cuidados que hay que tener presentes. ¿De qué se trata? Ya lo sabrán. Ya les contaremos la historia de una hacienda que tiene muy buenos potreros en un clima seco, en un clima muy complejo, en una zona del país. ¿Cómo lo hacen? Ya lo sabrán. Información, experiencias e innovación. Acompáñanos en este recorrido agropecuario por Colombia. Cansado del costo de los antiparasitarios químicos y de la disminución de los rendimientos de sus vacas, Gustavo Rojas Gómez decidió desde hace 3 años elaborar sus propios antiparasitarios orgánicos a partir de muchas de las malezas que aparecen en los mismos potreros, derrotando hasta el más temido de los parásitos. Especialmente el nuche, que es tan escabroso para el animal, como eso pica tanto, es mucho escozor, el animal se echa para atrás, se enflaquece porque no come, aparte de que se le chupa la sangre, entonces lo puede matar. La garrapata igual, les da una enfermedad que se llama anaplasmosis y una mosca que se le pega a todos, especialmente al lomo de la piel. Son millones de moscas. La finca Aguabonita está ubicada en Tuluá, Valle del Cauca, a unos 1.200 metros de altura y temperaturas variables por debajo de los 18 grados centígrados. Ambiente muy favorable incluso para los piojos y ácaros como el naibí. A pesar de todo, su propietario asegura tener motivos suficientes para no permitir antiparasitarios químicos. El primero tendría que ver con los daños que estos hacen a los suelos. Los productos químicos tienen residualidad. Eso va a causar secuelas posteriores en los organismos de la gente que uno le surte los productos. En cambio, con los orgánicos no tiene ese problema, ¿no? De las arbences utilizadas como antiparasitarios sirven hasta las raíces. Gustavo hace 3 preparaciones. La primera, en la que macera hasta 10 kilos de plantas y las suministra por aspersión, mediante bomba de espalda, y es exclusiva para cuando los parásitos externos están afectando fuertemente al animal. Acá tengo cultivo de tabaco, tengo salvia, hay una que llama bencenuco, otra que llama la margarita morada, hay un racimito, un árbol, un racimito que pequeñito, que parecido a la grosería, pero mucho más pequeñito. Es como un racimo de uvas, pero mucho más pequeñito. Cuando está maduro es bien venenoso. Entonces ese lo utilizamos también. Utilizamos tabaco, vegetales repelentes como la citronela. Llenamos el tarro que tenga tapa hermética, más o menos unos 20 litros de alcohol de caña, al 96%. Todas las arbences las picamos y las revolvemos. Las metemos en ese tarro, se tapa y durante 7 días, mañana y tarde, se sacude para que él vaya trabajando la fermentación. La disciplina en las frecuencias de las aplicaciones es fundamental para garantizar la efectividad de la preparación. Debe hacer 3 baños seguidos, por ejemplo, uno al día primero, al día 7 el otro baño y al día 14 el otro baño. ¿Razón por qué? Porque si yo acabo de bañar, pongámosle que haga 30 segundos, un minuto antes, un tábano, una mosca haya picado a la res. Entonces le deja sembradito el huevito allá. Entonces ese proceso tiene 13 días y medio en la evolución que tiene hasta que revienta en la piel, hace boca en la piel del animal. El primer baño mata únicamente los nuches que tienen boca abierta, porque el producto no penetra la piel. La segunda preparación está destinada a derrotar los parásitos internos. Los parásitos internos con purga, más o menos del tamaño de medio litro,
una mezcla que se hace con sábila y con paico y con sauco y con zumo de salvia. Entonces uno prepara eso y le mete más o menos medio litrico oral. Entonces eso se hace en dos porciones, la primera y a los 15 días la otra. La tercera mezcla, que incluye árbol de nim y eucalipto, está orientada a la prevención y se aplica directamente sobre el pelaje de cada vaca. Hacemos una mezcla con aceite vegetal limpio, sin quemar, aceite vegetal puro. Por ejemplo, una pimpina de 20 litros de ese aceite, le agregamos más o menos 1 libra de cristal de mentol, 1 litro de aceite de citronela y 1 litro de aceite de pino. Con eso lo revolvemos y le metemos un brochazo que va desde el cogote del animal hasta la punta de la cola. Más o menos abundante, uno así como si estuviera uno pintando una pared. El calor del cuerpo del animal se va irrigando y es un repelente muy especial. Ha sido tal la efectividad del control de parásitos a través de las arbences que planta que no aparece en los potreros es cultivada por los propietarios de Agua Bonita. Oliver Prieto se había dedicado por más de 20 años a cultivar flores ornamentales, hasta que un día, y para su sorpresa, conoció de la existencia de las flores comestibles. Hoy, en 2 invernaderos ubicados en una finca en el municipio de Huasca, Cundinamarca, siembra más de 18 variedades de coloridos y deliciosos pétalos. Si vemos en la historia, a los reyes en su dieta diaria les daban flores comestibles. Entonces fue una experiencia muy bonita, llamativa y bueno, y deliciosa, porque trabajar en flores se me hacía como imposible. Decía, ¿cómo así que una flor se consume? Esto es disciplina, ¿sí? Es de mucho cuidado, pero es agradecido también. Yo creo que todo este esfuerzo vale la pena para ver, pues las maticas reflejan como todo ese cariño, con todo lo que se le aplica, todo lo que se le hace, digamos, esa mano de obra, se ve reflejada en las plantas. 2 reglas de oro con las flores comestibles es sembrarlas bajo invernadero y hacer un manejo orgánico del cultivo, teniendo en cuenta que van directamente del campo al plato. Oliver y su familia utilizan ceniza, compostaje de los deshierves de cultivos, desinfectantes naturales e insecticidas a base de ajo y ají. Con esos cambios de clima, hay veces llueve mucho, cae una helada, mucho viento, entonces siempre es mejor cuidarlas bien, protegerlas para que no sufran como esos cambios tan drásticos del clima. Y a mí me gustaría pues que los que estén cultivando esto, que se enfoquen en el orgánico, que cuiden el medio ambiente, porque es muy necesario. Nosotros, si cuidamos el medio ambiente, nos estamos cuidando nosotros mismos también. Variedad begonia dragón o pichón. Esta le llaman la manzana cítrica o el nombre, pues, como es ornamental, le dicen el pichón. Entonces es cítrico, muy exquisita, la utilizarían para ensalada de frutas. Entonces, y el color que pues resalta. Variedades capuchina y flor de mostaza. Esta es la famosa capuchina, es astringente, es como un wasabi, exquisito para ensaladas también o carnes. Flor de taxoy o puede ser flor de mostaza, pues le da el sabor de mostaza o el taxoy o pak choi. También para ensaladas. Variedad viola tricolor o pensamiento. Los pensamientos los utilizan muchísimo también en ensaladas de frutas, como acompañantes, algo suave. Este es un perfumado suave, pero pues lo utilizan también como decoraciones. Variedad purpurita ajo. La purpurita ajo, pues es mucho más que el ajo pues tiene nutrientes y beneficios para el cuerpo, pero esta lo tiene más y además que es orgánica. Y no le queda todo el día el sabor a ajo, sino pues este es un sabor como ajo rostizado. Variedad borraja. Esta blanquita, que es la borraja, también como para ensaladas y bueno, de acuerdo al chef como quiera presentar el plato, pero tiene un leve sabor a pepino combro.
En esta finca, las flores comestibles se siembran mezcladas en camas en el suelo. No se necesita un espacio de tierra específico para cada variedad. De hecho, a estos agricultores les resulta más fácil así para cosechar diferentes variedades a la vez en un mismo lote. Todas las flores que producen las comercializan a restaurantes de alta cocina, escuelas gastronómicas, hoteles y mercados veganos. Recorriendo 14 kilómetros diarios entre su casa y el trabajo, Mireya Pérez se propuso desde hace 4 años producir las mejores semillas de verduras listas para trasplantar por parte de los horticultores de Cundinamarca. Las plantulitas que acá germinan bajo invernadero están listas para sembrar en su suelo definitivo en apenas un mes. En ese momento se producían como 2 millones de plántulas. Hoy en día producimos 10 millones de plántulas mensuales. Entregamos plántulas de excelente calidad, acá las cuidamos muy bien, les aplicamos todo lo que hay que aplicarles. A los 30-32 días se les entrega a ellos allá en los cultivos, las cosechamos, las entregamos para que ellos las siembren y que ellos también pues las sigan cuidando como nosotros hicimos acá, en el invernadero. En su orden, la mayor cantidad de semillas solicitada por los clientes es de brócoli, coliflor y repollo. Todas tardan escasamente 3 días en germinar, siempre y cuando se lleve un estricto protocolo en la consecución de las semillas y en su siembra. Nosotros hacemos el requerimiento de la semilla, ¿cierto? Ella llega al almacén, luego llega acá a la zona de siembra y ahí es donde ellos realizan el proceso de siembra. Nosotros preparamos la turba con la cascarilla, hacemos una mezcla y llenamos las bandejitas. Utilizamos turba virgen, que ella la traen de otros países, y cascarilla de arroz al 85% quemada, porque no se puede ni menos porque trae bacterias y contaminaría la semilla, las plántulas, y más tampoco porque ya se vuelve harina. La temperatura bajo el invernadero debe mantenerse estable entre los 15 y los 18 grados. De aumentar o disminuir afecta el tiempo de la germinación. Tenemos una zona de siembra que se siembra con una máquina. Es una máquina artesanal, se siembra, da bastante rendimiento. Unas 1.300 bandejitas por 200 alvéolos y luego las sembramos con la máquina. Luego las tapamos y duran ahí en el cuarto de confinamiento de 3 a 4 días. Durante su permanencia en el cuarto oscuro o cubiertas con polisombra, las bandejas no reciben ningún tipo de riego o cualquier otra intervención. Cuando la germinación ya ha sido efectiva, las bandejas son llevadas a estas camas en altura, donde serán monitoreadas diariamente. Dura de 3 a 4 días en germinación y luego las sacamos acá, extendemos las bandejitas acá en el cultivo. Cuando ella ya estamos revisando que ella rompa latencia, o sea, la semillita se abre y las traemos y las extendemos acá. Las regamos un poquito y ya, ellas ahí siguen su proceso. Por ahí a los 10 días comenzamos a fertilizarlas. Fertilizamos 2 veces a la semana. Mucha clase de fertilizantes como calcinit, para que ellas crezcan. Y también les aplicamos fungicidas pues para los hongos, los animalitos. Lo que es fertilización es por fertirriego con una poma y lo que es los fungicidas es también con una bomba estacionaria. Cumplidos los 30 o 32 días, las plántulas están listas para llevar a suelo definitivo. Acá las plántulas de las hortalizas de hoja comestible ya han alcanzado los 10 a 12 centímetros de altura y como mínimo las 4 hojas. Tiene que ser clima frío y condiciones que las siembren bien también y las cuiden, que les apliquen también sus fertilizantes, sus fungicidas, por medio de pomas con agüita. Ahí les aplicamos los productos. Antes de extraer las plántulas de las bandejas, estas se deben regar al igual que el terreno definitivo antes de sembrar cada planta. Este debe ser rico en minerales y tener un buen drenaje. Los trasplantes no deben realizarse bajo el sol intenso y ya realizado este no se debe olvidar el riego frecuente, la fertilización, los aporques y deshierves y los controles de plagas y enfermedades. La trivia del campo. Conviértete en un experto con la finca de hoy. Pregunta: ¿cuál de estas plantas pertenece a la familia del girasol? A. Lirios. B. Orquídeas. C. Lechugas.
Piénsalo bien y descubrirás la respuesta correcta. Pregunta: ¿cuál de estas plantas pertenece a la familia del girasol? A. Lirios. B. Orquídeas. C. Lechugas. La respuesta correcta es la C. Tanto el girasol como la lechuga pertenecen a las Asteraceae, la familia botánica con el mayor número de especies entre las magnoliopitas. Entre los representantes de la familia también están el ajenjo, el crisantemo, la margarita, entre otras. Técnica agrícola de la Fundación Nueva Sagazuca, ubicada en el municipio de Madrid, Cundinamarca, María Edelmira Soto habla de la superioridad frente a otras variedades de la lechuga batavia, verdura de hoja rizada, carnosa, y que a medida que se va desarrollando va aglutinando sus hojas en forma muy similar a la del repollo. La lechuga es uno de los primeros productos en Colombia que se consume en hortalizas. Después viene coliflor, brócoli, entre otras. La lechuga es una planta que es 90% agua y el 12% vitaminas, minerales y la estructura como tal. Sus hojas, que son parte de la planta, son las que van a formar la envoltura más adelante en el proceso después de la siembra. Cuando se aprietan nos van a dar una lechuga batavia. Algunas personas les encanta la lechuga grande de 2 libras, libra y media. Ese es el peso aproximado, 1000 gramos, 1200 hasta 2000 gramos en el mercado nacional. Su única desventaja es que debe consumirse rápidamente, pues después de cosechada se oxida con facilidad. El trabajo de cultivo inicia desde la germinación de la semilla, que ahora es cada vez más frecuente hacerla en vivero con el fin de garantizar su brote rápido y el control de factores externos como el clima. El clima ideal lo tenemos en la sabana de Occidente, manejamos entre 12 grados y 14 grados centígrados. Aprovecha la luminosidad del sol, el agua, lluvia y el proceso de las labores culturales es más fácil de manejar. Acá en el vivero de germinación, cada bandeja es llenada con turba y cascarilla de arroz, donde se siembra la semilla y es sometida a cobertura con polisombra durante 5 días mientras brota la planta. Luego la bandeja en su totalidad es llevada a estas camas en altura, donde comienza a ser administrada diariamente. Estas llevan un riego diario. Tienen que mantenerse en un punto de humedad óptimo. Hay que estar supervisando, revisando, porque también depende de las condiciones del clima. Hay días que son oscuros, pero hay días más soleados. Entonces, cuando la planta recibe más golpes de sol, va a tomar más agua, van a necesitar más pulsaciones de riego. Que el POPS mantenga su debida humedad, que no se vaya a secar, para que la raíz se desarrolle y asimismo forme un debido enroscamiento. Entre más blanca se vea la plántula, estas son las raíces, más pronto se van a extender cuando vayan al suelo, van a tomar los nutrientes y se va a desarrollar una mejor planta. A los 30 días, las plántulas de lechuga batavia están listas para sembrar en el campo definitivo. Durante toda su vida, esta variedad de lechuga es exigente en riego, pero sin encharcamientos. La permanencia ilimitada de agua en sus hojas y raíces es cómplice de una gran cantidad de enfermedades fúngicas, como el mildeo, la esclerotinia, botritis, antracnosis, la alternaria y la podredumbre gris. Cuando va a campo, la lechuga se entrega aquí en bolsitas por 100 unidades. Llega a campo y el agricultor tiene preparado el terreno con su abono orgánico, con su abono químico, se hacen las melgas o camas y las plantas van a 40 o 45 centímetros, depende ya del gusto del agricultor. Algunos lo hacen a 40 centímetros, otros a 45 centímetros y se riega con riego por aspersión. Cuando llega a campo y si el campesino la siembra con los debidos procesos, con su abono orgánico o con su abono químico, gasta de 65 a 70 días teniendo en cuenta las condiciones de clima. Si el clima es muy frío, va más despacio, pero si el clima se nos presta con la debida temperatura, no hay tanta lluvia, pues estará saliendo entre los 60, 63, 65 días.
El componente nutricional más demandado en el abono por la planta es el potasio. Las lechugas cultivadas en invierno requieren una fertilización nitrogenada mucho más alta, pues la mineralización del nitrógeno orgánico del suelo resulta mucho más lenta. Cuando la lechuga llega ya, el terreno debe estar húmedo, fertilizado con la debida materia orgánica, se siembra y más o menos la primera deshierva va hacia los 30 días. Esa sería la primera labor cultural. Después, más o menos a los 35 días, 40 días, dependiendo la cultura de cada agricultor, iría una reabonada, un aporque y se mantiene con el debido riego si no ha llovido, ¿sí? Para que la humedad pueda ser óptima para la planta y la planta pueda tomar los nutrientes que están en el suelo. De cumplir con las condiciones ideales del cultivo y dependiendo del clima, la lechuga Batavia está lista para ser cosechada desde los 50 a los 80 días. Las plagas más comunes que la atacan son la mosca blanca, el gusano gris, los minadores de hoja y los trips. Desde que son sembradas en campo, las palmas de chontaduro tardan 3 años en producir. Cuando ese momento llega, el principal indicador de madurez de los frutos aptos para recolectar es el color. Visitamos el municipio de San José del Guaviare, en donde la cosecha empieza a principios de diciembre y va hasta el mes de marzo. El color es muy importante. Entonces, el fruto a inicio es verde, completamente verde. Ya él cambia de tonalidades a amarillo o a anaranjado o a muy rojo intenso, dependiendo, digamos, si no tenemos una variedad específica, digamos, porque el tema de la polinización es demasiado cruzada, entonces no hay una variedad única, sino en un lote pueden haber demasiadas variedades. Entonces sí, el color de la maduración varía. Culturalmente, el color más comercial y más apetecido del chontaduro es el rojo. Sin embargo, debido a la polinización cruzada, en un cultivo los frutos nunca van a ser todos del mismo color. Hay demasiadas cruces y variedades. O sea, una palma, la semilla que se saca ahorita de una palma, la siembra y no va a tener las mismas características de esta palma. Es más, mismas semillas de esta misma palma van a salir de diferentes colores. Las palmas de chontaduro pueden alcanzar una altura de hasta 20 metros. Por eso el proceso de recolección va cambiando de acuerdo con la altura que va adquiriendo la palma en su desarrollo. Se baja con escalera, siempre que la palma tenga una altura más o menos de menos de 10 metros, se baja con escalera. O también cuando están, digamos, en la primera cosecha, por lo general se baja con gancho y se recoge con una manta. Entonces esto es para no lastimar el racimo, sobre todo porque la presentación en que se comercializa en fresco es el racimo. Cuando la palma supera los 10 metros, se utiliza esta herramienta artesanal que los mismos agricultores elaboran, llamada marota o marotero. Está conformada por 2 piezas, cada una hecha con 3 palos en forma de triángulo unidos por clavos. En la pieza más grande, el agricultor sostiene la parte superior de su cuerpo. En la pieza más pequeña, engancha sus pies para generar el soporte e ir impulsándose al subir. El marotero se sube, pero primero hay que verificar la palma, pues porque tenemos el problema con el picudo barrenador que perfora las palmas. Entonces lo primero hay que verificar que la palma sea segura, porque si está muy coca se puede caer en el proceso de que estén bajando los racimos. Entonces él le sube, lo amarra y lo baja y se baja con cuidado. En esta zona del Guaviare, el rendimiento del cultivo en promedio es de 8 a 9 toneladas por hectárea. Puede ser más o menos de acuerdo con los planes de fertilización que apliquen los productores. La rentabilidad ha sido bueno porque y a los gastos para que una hectárea llegue a ser transformada en chontaduro que sea en producción, está entre unos 15 o unos 8 millones de pesos para ponerla a producir. Y de ahí en adelante ya ella cada año va dando, cada hectárea puede estar un promedio de unos 8 o 10 millones de pesos o hasta 12. Sí, es un cultivo considerado con alta rentabilidad, sobre todo si se alcanza en los picos más altos del precio. La rentabilidad por hectárea al año va desde los 5 hasta los 8 millones de pesos. Una vez cosechado el chontaduro se pasa a un proceso de saneamiento en el que se retiran los frutos dañados o partidos para comercializar el racimo totalmente limpio.
Como el ejemplo más claro de las múltiples ventajas que brinda la agricultura de precisión, describe el propietario de la hacienda Corocito, ubicada en el municipio de Manica Sanare, a este sistema de fertirrigación de potreros con pivote central, fundamentado en tecnología brasilera. Hacemos un uso apropiado del agua, que es un recurso precioso. Segundo, aprovechamos las condiciones medioambientales persistentes en el trópico, que es radiación solar todo el año. Y tercero, nos permite tener unas productividades elevadísimas de forraje, de biomasa, en este caso entre 52 y 58 toneladas de materia seca hectárea año. Indiscutiblemente, la mayor de las ventajas tiene que ver con la cantidad de animales que logra pastorear por cada hectárea de su predio y con forraje de suprema calidad. Esto tiene una tira alrededor del 16-17%, que es bastante aceptable para lo que vemos en el campo nuestro. En promedio en el año trabajamos 8 UGG. Pero en este momento que tenemos las mejores condiciones medioambientales para trabajar este sistema, estamos con 10.5 UGG. El pivote alcanza en su recorrido circular una cobertura de 50 hectáreas mediante su longitud de 400 metros de radio y se alimenta con 510 voltios de energía, en cualquiera de sus dos funciones, regar los potreros o fertilizarlos. Él tiene una torre central, tiene un transformador que nos permite elevar el voltaje, esto funciona con electricidad, pues es un material acerado con cableado en aluminio, recubierto en zinc. En el eje tenemos nuestros equipos de fertirrigación, entonces tenemos 2 tanques que nos permiten diluir el fertilizante, con un blower los diluimos y homogenizamos la mezcla y con una bomba booster se inyecta al sistema principal colocando un agua cargada de nutrientes para poder hacer una fertilización en balance de masas. Acá el sistema de pivote fue implementado con una única variedad de forraje, buscando además disminuir los efectos de la evapotranspiración, que es la pérdida de humedad por evaporación directa junto a la pérdida de agua por transpiración de la vegetación, tan común en la zona. Acá la producimos con un panicum que se llama Suri. Este sistema está calculado para tener tasas de recuperación de 15 días de acuerdo a la oferta medioambiental que tenemos. Pero para poder tener una recuperación en 15 días tenemos que respetar la altura de salida de esta pradera. Para el caso del Suri, la altura de salida está entre 35 y 40 centímetros y la altura de ingreso está entre 75 y 80 centímetros. Además del riego, el pivote favorece también realizar una fertilización acorde a análisis bromatológicos de los forrajes, análisis de los componentes del suelo e incluso acorde al comportamiento climático de la zona. Pero normalmente la operación es en la noche, en el día tenemos deriva por viento y tenemos alguna evaporación de las gotas más pequeñas con el calor que tenemos en esta época de menos lluvias. En verano hacemos entre 3 y 4 fertilizaciones, que lo que hacemos es fraccionar la fertilización del mes. En invierno, que hay tanta agua y están saturados los suelos, hacemos una sola operación en el mes para fertirrigar. Entonces, en invierno se concentra la fertilización en una sola aplicación, en verano, que es cuando tenemos la mayor carga y la mayor oferta de radiación solar en el año, fraccionamos esa fertilización en 4. El modelo obtiene además nutrientes de las áreas de suplementación de los animales, ubicadas justamente bajo la torre del pivote. De acuerdo a los estudios de comportamiento animal que indican que entre el 60 y el 70% de las excretas quedan en las zonas de confort, pues nos permitió encementar para poder recoger esas excretas y buscar un ahorro de alrededor del 35% de la fertilización química, buscando acercarnos todos los días más a una fertilización 100% orgánica, pero siempre teniendo en cuenta que la fertilización debe ser realizada en balance de masas y no hacer una agricultura extractiva, sino reponerle al suelo cada uno de los elementos que estamos extrayendo de él. Adicionalmente, el agua del riego y para la fertilización es tomada de un estanque donde hay peces, los cuales aportan nitrógeno y potasio con sus excretas y los concentrados que no alcanzan a consumir. Al regreso, hablaremos de un problema que afecta seriamente los cultivos de maíz, causando millonarias pérdidas, y veremos cómo es posible alternar entre dos producciones pecuarias como la ovina y la bovina. Ya regresamos. Continuamos con nuestro recorrido agropecuario.
Desde Cundinamarca les contaremos la historia de una asociación de mujeres que está trabajando, innovando con el cultivo de arándano. Ya les contaremos cuáles son las diferencias entre la ganadería ovina y la ganadería bovina, además de las ventajas de cada una de estas modalidades. Ya les hablaremos sobre la enfermedad de la mancha de asfalto en el maíz, cómo prevenirla y controlarla. Continuamos con este recorrido agropecuario por Colombia. Cinco mujeres que durante toda su vida se dedicaron a los cultivos de hortalizas veían en ellos una actividad que no requería altos costos de producción, pero al momento de la comercialización era una lucha constante por los precios que fluctuaban según la oferta y la demanda. El sector agropecuario en las hortalizas es muy difícil de asociar por la precocidad del producto. Si se cosecha hoy, toca cosecharlo hoy. Y no se pueden coger 3 docenas, sino toca coger todo el cultivo completo. Entonces siempre es esa guerra de la comercialización y los intermediarios es muy compleja para el agricultor, que es el que siempre pues termina obviamente siendo el que paga los platos rotos. En busca de diversificarse, de tener mejores ingresos y de cultivar algo nuevo en la zona, decidieron asociarse en torno a un nuevo y prometedor cultivo, el arándano, que aunque apenas tiene 30 años de estarse sembrando en Colombia, su potencial de exportación va en constante aumento. En este sector siempre han sido hortalizas, papa, cebollas y pues hortalizas toda clase. Pero entonces siempre teníamos un sueño que pues fuera algo diferente. Nos decidimos por lo del arándano porque es una planta que dura bastantes años y también sabemos que lo del tema del arándano es bastante comercial y no se nos pierde la producción. Son nuevas experiencias, que nosotros veníamos de solo hortalizas, en donde pues digamos que ya la cotidianidad de muchos años. Yo he vivido 21 años acá en esta vereda, entonces es nuevo experimentar con nuevas frutos. Ellas con sus recursos propios empezaron a comprar unas matas y a experimentar en un lote a ver cómo era el manejo técnico del arándano. Después de eso ellas ya compraron otro lote de matas y ya empezaron a indagar más sobre el cultivo del arándano. Entonces ya arrendaron este lote donde nos encontramos. La asociación que conformaron, Asociación de Mujeres Rurales del municipio de Mosquera, Asomurum, fue posible debido a lo que implicaba el emprendimiento, un proyecto a largo plazo. El arándano es un cultivo de ciclo largo y cuyas plantas pueden tener una vida productiva de 20 años o más. Normalmente nos reunimos una vez por semana y nos diversificamos las labores. Entonces hacemos la preparación todos los días para darle la comida y el agua a los arándanos. Cuando hay que deshiervar, pues nos reunimos. Empezamos a mirar qué producto, qué necesidad tiene la mata. Muchas veces nos toca la fumigación, la defloración, la podada de hierba, riego. Cuando ya ahorita empezamos la cosecha. Vamos a empezar nuestra primera cosecha, pero la idea es esa, poder obtener ganancias pues para tener una mejor calidad de vida de nuestras familias. Según estas mujeres agricultoras, con las hortalizas, los precios de comercialización nunca les generaban suficientes ganancias y en varias ocasiones perdían grandes cantidades de producción. Con el arándano pueden cosechar semanalmente y aseguran que les permite tener un mercado fijo y una garantía en los precios de venta. Ingeniero agrónomo, maestro y doctorado en agricultura sustentable, Santiago Sáenz Torres trabaja como docente del proyecto Utopía en el departamento de Casanare, un programa de becas de la Universidad de La Salle que busca formar en ingeniería agronómica o agropecuaria a jóvenes víctimas de la violencia provenientes de todo el país. Él nos ilustra sobre las razones por las que la agricultura sustentable sería el modelo productivo indicado para transformar la realidad actual del campo colombiano. La sustentabilidad es dimensionada en 3 partes. Primero, lo ambiental, ¿no? lo del ambiente, el suelo, el aire, el agua, la parte de vegetaciones, lo que es el componente social, ¿no? Las personas que trabajamos en el campo o trabajan en el campo, el pequeño y mediano productor, y lo que es la parte económica también, porque para ser sustentable tenemos que ser rentables, competitivos. No es hablar solamente de cultivos, como normalmente hablamos,
cultivo de plátano, cultivo de café. Estamos hablando de agroecosistemas, entonces hay un término totalmente diferente que debemos entender. Es un todo que incluye suelo, que incluye atmósfera, que incluye árboles, que incluye agua, y cualquier acción que uno haga en el agroecosistema puede afectar para bien o para mal. La visión del trabajo agropecuario como un todo permitiría que los recursos ambientales básicos de los que depende la agricultura no se agoten y que la productividad y la rentabilidad puedan mantenerse en el largo plazo, lo que implicaría la revisión en detalle de muchas de nuestras prácticas actuales. Ya llegamos al siglo XXI y todavía un mínimo porcentaje del área rural del país tiene manejo de riego tecnificado, me refiero a riego por goteo, falta de agua, exceso de agua también en algunas oportunidades, ¿no? Problema de los árboles que cada vez estamos deforestando, invadiendo montañas. El suelo lamentablemente está mal manejado en Colombia. Mire, miles de toneladas de suelo de aquí de nuestras montañas se van ¿a dónde? Al Océano Atlántico, en Boca de Ceniza, ahí están las millones de toneladas de suelo. ¿Por qué? Porque se hacen mal las prácticas. El mismo cambio climático, la disminución en la productividad y la rentabilidad, la abundancia de plagas en climas cálidos y la proliferación de enfermedades de los cultivos en climas fríos serían las principales manifestaciones de la necesidad de prestar atención a los recursos naturales, con los que trabajamos como una parte vital de nuestro modelo productivo. La diversificación productiva, no solamente apuntarle a un monocultivo como normalmente hacemos, la utilización del componente arbóreo, el valor que tiene un árbol o los árboles en conjunto en los sistemas de producción, sacarle el jugo, como decimos vulgarmente, al recurso que nos da la naturaleza, la luz, ¿no? Pero tenemos que hacer optimización de esos recursos con el agua, con los nutrientes, con las mismas plantas, para que en menor tiempo podamos obtener el ciclo productivo. Aclara nuestro entrevistado que no se trata de la adopción exclusiva de un modelo orgánico, es más bien hacer un uso racional de todos los recursos disponibles. No estoy hablando de producción orgánica, es una agricultura que nos permita producir a las fincas del país por muchísimo tiempo, que lo que ahora producen lo produzcan dentro de 20, 30, 50 años. Químicos se aceptan siempre y cuando sean usados racionalmente. Hay que hacer un manejo equilibrado y eso se llama manejo integrado, donde no solamente va el químico, van otras acciones como son la prevención, el recojo de frutas dañadas, ciertas prácticas de podas. La racionalización del ecosistema implicaría también garantizar la economía y la calidad de vida de los mismos agricultores. Un pilar estratégico es el valor agregado, así sea haciendo clasificación de los frutos después de la cosecha de acuerdo a su calidad. Generalmente la cadena de comercialización, en 5 minutos un comerciante puede ganar lo que el agricultor trabajó 6 meses, perdió el agricultor, ganó el comerciante de la noche a la mañana. Tenemos que empoderar el campo, porque ¿qué sentido tiene educar acá a un profesional? Sale al campo, busca un empleo, si lo consigue, y si lo consigue con un sueldo mísero, prácticamente por lo que le pagan el sueldo mínimo. Las herramientas no solamente son saber sembrar, cultivar, etcétera, también hacer empresa, también socializar, vincularse al entorno. En palabras del experto, zonas como la Amazonía y la Orinoquía tienen múltiples productos vegetales viables para la industrialización. En la actividad pecuaria y la variedad de especies que se pueden trabajar, la ganadería bovina es probablemente una de las más populares. En el departamento del Guaviare conversamos con Faber Castañeda, curioso en analizar y comparar las ventajas y la rentabilidad entre bovinos y ovinos. Nos compartió sus observaciones y los cálculos que ha hecho, que además lo llevaron a interesarse y trabajar la ovinocultura. Lo primero que uno empieza a llamar la atención el tema es la extensión o el terreno que yo debo disponer para incorporar los animales, ¿no? Entonces uno ve que para realizar una ganadería pues de vacas, de ceba, engorde de novillos, usted requiere un predio sobre 20, sobre 50 hectáreas y le podría hablar de otras extensiones, ¿no? Usted para trabajar ovinos, usted en 1 hectárea, si los trabaja estabulados, en 3, en 5 hectáreas, siendo muy organizado, obviamente puede incorporar bastante animales. Cuando se cuenta con buena genética ovina y forrajes nutritivos, se pueden realizar destetes con animales de 18 a 24 kilos. De ahí en adelante, el tiempo para llevarlos hasta el peso final de la ceba, que sería entre 30 y 35 kilos, no es mayor a 10 meses. Tienen algo muy importante que siempre me gusta mencionarlo y es
que la producción ovina viene siendo también como una barrera que se le pone de pronto a todo el impacto ambiental que le atribuyen a la ganadería bovina, pero no porque la ganadería en sí sea mala, sino es por la mala práctica que se le realiza a la ganadería bovina. Hoy en día ya se habla de ganadería regenerativa, de división de potreros. El rendimiento del forraje es otra ventaja que Faber encontró. Según su análisis, donde pasta un animal bovino, se pueden manejar 10 hembras ovinas, y mientras un bovino consume entre 40 y 50 kilos de alimento para producir, una hembra ovina en producción puede estar consumiendo entre 4 y 6 kilos. La rentabilidad o el flujo de caja mejor que se requiere. Que uno vino para llevarlo desde el día cero de pronto a una venta, si estoy hablando de un macho cebado, estamos hablando entre 24 y 30 meses, dependiendo de la variedad productiva y el manejo que se le dé. Uno vino para usted tenerlo ya de pronto en un canal o en una venta, dependiendo del manejo, la genética de lo que usted haga, estamos hablando incluso entre 5 y 8 meses. En el ámbito reproductivo, en las hembras ovinas se pueden hacer montas desde los 9 meses de edad o cuando lleguen a los 30 o 35 kilos. Generalmente, después de la monta pasan entre 14 a 16 meses para tener la cría. En el caso bovino, una hembra, si usted le hace un manejo diferencial, estamos hablando por ahí sobre los 24 meses para verla pues ya en etapa de reproducción. Usted comprando una vaca, por decir alguna ternera, para llevarla a producción, tendría que esperar 24 o 30 meses, y con lo que se compró de pronto, ese animalito, si usted consigue un pie de cría, digamos que criollo ovino, se puede estar consiguiendo 8 o 12 hembras. Si se comparan los tiempos de producción, esas 8 o 12 hembras ovinas que menciona Faber, en 24 meses ya habrían doblado el capital que se requirió para invertir e iniciar el emprendimiento. Cuando usted saca números en calculadora, dice 300 vientres ovinos de 35 kilos de peso a un precio de mercado, hablemos de 5.000 pesos en volumen, ya está hablando de 30 millones de pesos, 25 millones de pesos en 8 meses, ya es un sueldo de profesional, que lo puede estar haciendo en un espacio de 15, 20 hectáreas de pronto, 10 hectáreas bien manejado. Entonces esos números se empiezan a volver interesantes y son esos números los que a veces también hace que la gente se esté interesando en el sector. La producción ovina es una actividad rentable que puede ajustarse a las diferentes necesidades y condiciones del productor que la desee trabajar. Se puede desarrollar en fincas pequeñas, hay un mayor aprovechamiento del forraje disponible, los animales pueden alimentarse de solo pasto, lo que es una gran ventaja frente a la inversión que representa el uso de suplementos comerciales. Maestra en patología de plantas e ingeniera agrónoma, Paola Andrea Rodríguez, además de coordinar el Centro de Investigación La Tupia, ubicado en el municipio de Pradera, Valle del Cauca, ha dedicado gran parte de su trabajo a investigar una de las enfermedades que más terror genera entre los cultivadores de maíz. Se trata de la mancha de asfalto, padecimiento ocasionado por 3 hongos que generalmente en menos de 10 días después de su aparición extinguen la plantación. Es una mancha foliar que reduce la producción si no se hace el control efectivo de ella. Tenemos entre un 30 y un 40% en reducción del rendimiento de maíz. La origina un hongo y permanentemente pues en el ambiente hay esporas, y cuando encuentran un cultivo susceptible, esas esporas aprovechan y comienzan una infección. Aunque la enfermedad ataca en cualquier edad del cultivo, las plantas son más vulnerables antes de la floración, es decir, antes de los 50 días de haber sido sembradas. El secado y la pudrición vegetal empiezan a observarse desde las hojas inferiores hacia las hojas más altas y a los 3 días de la aparición del primer hongo. Uno generalmente ve los primeros cambios en la hoja con los primeros síntomas muy pequeñitos. Antes de que se vea ese ojito negro que vimos como esa lesión negrita, uno empieza a ver que la hoja en ese mismo pedacito se empieza a ver un poquito como más blanquita, como transparente. Si uno la pone a contraluz, uno ve que ha cambiado la coloración en ese pedacito de la hoja. Ya después la enfermedad, como se va desarrollando, el hongo va desarrollando otras estructuras y es donde se va tornando de color negro y posteriormente dañando el tejido del alrededor. Ya se va abriendo, mira ya cómo va dañando la hoja. Entonces la hoja queda completamente así, café. Esos síntomas son capaces de cubrir toda la hoja. ¿Qué sucede? Cuando no tenemos tejido verde, la planta deja de hacer su fotosíntesis. ¿Eso qué significa? Que la planta no tiene cómo tomar la energía del sol, producir
todos los azúcares para el llenado de las mazorcas. Si la enfermedad aparece cuando la mazorca ya se ha formado, es probable que los granos se pudran o se germinen prematuramente dentro del capacho. Evitar o controlar este ataque por hongos es posible siempre y cuando se actúe a tiempo. Tener una correcta nutrición, que desde el inicio nosotros vayamos llevando ese cultivo de la mejor forma, con una muy buena nutrición, con una muy buena, un muy buen sistema de riego que permita que el cultivo pueda expresar su máximo potencial, también un manejo agronómico óptimo. Digamos que todas esas estrategias pues van a redundar a que cualquier manejo de una enfermedad sea mucho más efectiva. Desde el inicio, una vez se haya hecho la siembra, requerimos nitrógeno, fósforo, también potasio. Ya cuando va avanzando un poco la etapa de llenado, pues el potasio también se vuelve muy fundamental. Tenemos materiales de maíz que son tolerantes a la enfermedad. Entonces digamos que es una muy buena herramienta porque desde el principio ya el productor conoce qué material puede sembrar para en el tiempo evitar que se le presente la enfermedad. El monitoreo constante del cultivo es vital, puesto que si la enfermedad es identificada a tiempo, la aplicación de fungicidas, es decir, veneno para hongos, puede ayudar a salvar gran parte de la cosecha. Este producto lo recomendamos antes de floración y una segunda aplicación después de floración para mantener el tejido completamente verde y que podamos tener el mayor rendimiento posible. Las aplicaciones iniciales, como la planta está de un porte mucho más bajo, podemos utilizar bombas de aplicación manuales, bombas de espalda. Ya cuando el cultivo está de mucha mayor altura, definitivamente pues necesitamos ya una aplicación con otro tipo de equipos. Puede ser con tractor, puede ser con dron. Definitivamente pues hay que determinar qué tecnología tiene el agricultor para poder determinar la mejor recomendación. Otras recomendaciones para evitar la enfermedad están relacionadas con rotar cultivos, no dejar restos de vegetales en el terreno, de plantas que han tenido el padecimiento, utilizar semillas resistentes y regular los riegos para evitar excesos de humedad y en consecuencia la aparición de los hongos. Y aunque para nosotros termine este capítulo, sabemos que para ustedes apenas inicia el día. Gracias por cultivar la tierra del país. Recuerden que la persona que está en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ustedes no solamente son los protagonistas de este programa, también del trabajo de la tierra del país. Cada mañana tenemos otra cita bien temprano con los campesinos de Colombia. Hasta pronto.